Antonio Lucio Vivaldi nació en Venecia y murió en Viena con 63 años. Su padre, apodado el Pelirrojo, era un barbero y un destacado violinista de la iglesia de San Marcos. Giambattista se casó con Camila, que era ama de casa, porque bastante tenía la pobre mujer con criar a 6 hijos. Antonio fue el primero. La comadrona lo bautizó justo después del nacimiento. Durante mucho tiempo se creyó que dicho bautismo tenía relación con un terremoto que había agitado Venecia ese día, pero hay que ponerlo en duda. Aunque los movimientos de tierra eran un clásico de Venecia, no existen registros de ese día. Como curiosidad, no supimos su fecha de nacimiento exacta hasta 1962, cuando se encontró su fe de bautismo, y gracias a dicho documento sabemos que se bautizó al niño porque corría peligro de muerte, así que confirmamos que el muchacho tenía una salud infantil chopenesca. Desde pequeño, el padre le enseñó a tocar el violín, y en cuanto aprendió, hizo giras por Venecia al clásico estilo niño prodigio. Cuando tenía 15 años, como su padre era músico, le dijo que ya está bien de la musiquita de las tonterías, así que lo ingresaron en un seminario para formarse como sacerdote católico. La verdad es que Antonio, aunque de vocación iba escaso, se tiró unos cuantos años en el seminario. Con 25 lo nombraron sacerdote y le apodaron el cura pelirrojo, por su color de pelo, obvio. Unos meses más tarde, empezó a trabajar como maestro de violín en un orfanato de Venecia, donde estuvo 30 años. Al año siguiente, Antonio comenzó a oficiar misas, pero con poca asiduidad. Él se quejaba de falta de aire y de que el humo del incienso lo asfixiaba, así que consiguió que sus superiores lo eximieran de oficiar misas por razones de salud. Sus síntomas, estrechez de pecho, se asociaron durante mucho tiempo con el asma, pero investigaciones médicas recientes se inclinan más por una angina de pecho. Fuese lo que fuese, esto no le impidió componer o participar en actividades musicales, aunque sí dejó de tocar instrumentos de viento. En aquel momento, había 4 orfanatos en Venecia que daban refugio y educación a niños huérfanos, pero el orfanato donde trabajaba Vivaldi era el único que, además, cobijaba a niños abandonados. A los niños les enseñaban un oficio y los largaban al cumplir 15 años. Las niñas recibían una educación musical y se las llamaba hijas de la comunidad. Las que tenían más talento permanecían en la institución y formaban parte de las hijas del coro. Con 27, Antonio consiguió que un editor publicase su Opus 1, una colección de 12 sonatas para violín y bajo continuo. Pero el verdadero avance como compositor llegó con su colección de 12 conciertos. Estaba dedicada a Fernando de Medici, que era mecenas de grandes músicos, como Scarlatti o Händel. Durante los 30 años que trabajó en el orfanato, su relación con el consejo de administración era, a menudo, bastante tensa. Cada año se votaba sobre la conveniencia de mantener a cada maestro, y Antonio no era de los favoritos. De hecho, con 31, la votación resultó 7-6 en su contra, así que estuvo año y algo como músico independiente hasta que lo volvieron a llamar tras una votación unánime, lo que nos hace pensar que su ausencia la notaron bastante, vamos. A comienzos del siglo XVIII, en Venecia triunfaba la ópera, así que Antonio se puso a componer este tipo de obras por un tubo. Compuso su primera ópera, y tras ver los buenos dineros que se sacaba con las actuaciones, decidió hacerse impresario del Teatro San Angelo. Un impresario es lo que hoy denominaríamos representante artístico. Vamos, alguien que no curra en el bolo, pero que se lleva un buen porcentaje. Con 37, estrenó varias obras, como las óperas Nerón o Arsilda, cuya representación fue prohibida por el censor, ya que trataba de una mujer, Arsilda, que se enamora de Lisea, una mujer que se hace pasar por un hombre. No solo se ha perdido la ópera Nerón, entre otras obras, hoy en día desconocemos cómo sonaba el oratorio Moisés el faraón. Al año siguiente compuso un par de óperas más, y por cierto, La Costanza se reeditó 2 años más tarde, le pusieron un título nuevo y... nada, tampoco conservamos ninguna copia. Rondando la cuarentena, le ofrecieron a Vivaldi un puesto como maestro de capilla en la corte del gobernador de Mantua, así que se mudó 3 años y produjo, para variar, óperas. El tema es que allí empezó a dar clase a una joven cantante y hubo un salseo buenísimo. Anna Giraud era hija de un fabricante de pelucas francés que había italianizado su apellido y que era 32 años menor que Vivaldi. Antonio la conoció cuando era una niña de 10 años y empezó a colaborar con él con 16. El compositor la contrató como cantante de ópera y aunque a la muchacha se le daba bien la entonación y el teatro, Antonio siempre negó que pasase nada entre ellos e insistió en que su relación era meramente artística. Los embajadores de España y de Nápoles en Venecia mencionaban en sus cartas a Anina, la del cura pelirrojo. Por si no fuera suficiente con el rollo que se llevaba con la muchacha, como Vivaldi era estrecho de pecho, contrató como criada, secretaria y enfermera a Paolina Giraud, que a lo mejor te suena el apellido porque eran hermanas. Además de su romance con la hermana Giraud,
Con 40 años compuso una de sus obras más representativas, Las Cuatro Estaciones. Fue una revolución musical porque Vivaldi representó diferentes sonidos: pájaros cantando, ríos fluyendo, granjeros borrachos. Como muchas obras de Antonio, Las Cuatro Estaciones las conocemos gracias al redescubrimiento de Vivaldi, del cual Alberto Gentili es bastante culpable. Tras la muerte del compositor, sus obras fueron adquiridas por el conde Giacomo, que las mantuvo almacenadas durante más de un siglo sin que nadie les prestase ni la más mínima atención. En 1893, las partituras fueron divididas entre dos hermanos. Flavio conserva su parte ahí cogiendo polvo, cual título universitario, y Marcelo legó su mitad a un colegio salesiano. En 1926, el colegio quiere hacer reforma y decide vender las partituras, y es ahí cuando entra Alberto Gentili. Este profesor de historia de la música declaró que el Estado tenía derecho preferente de compra, pero el Estado estaba sin un duro, así que le pidió 100.000 liras a un colega. Al adquirir la mitad de la obra, Alberto se pone a darle la tabarra todo el día a la descendencia genovesa de Flavio para que donasen la otra mitad, y en 1930 la familia acabó vendiendo la obra de Vivaldi al Estado, pero como el Estado seguía sin un duro, puso la pasta a otro colega. Como detalle, no sé a cuál de los dos traslados de partitura se refiere Alberto, pero asegura que uno de ellos se hizo en un carretón de estiércol. Pues bien, una vez que Gentili ya tiene las dos partes, se pone a trabajar en ellas hasta que 8 años más tarde llegan las leyes raciales a Turín y le prohibieron trabajar en los manuscritos de las dos colecciones, además de privarle de su puesto como profesor de historia de la música en la universidad, porque Alberto era judío. Entre que compuso Las Cuatro Estaciones y las publicó, pasaron 7 años, tiempo que Vivaldi aprovechó para ir a Milán, donde presentó el drama pastoral La Silvia, del que actualmente solo sobreviven 9 arias. El año siguiente vuelve a Milán para estrenar un oratorio y que también está perdido. Pero tío, pero si es que así no hay quien haga una biografía. ¿Me falta la mitad de la obra? Bueno, pues con 43 años se mudó a Roma y fue invitado por el Papa. 4 años más tarde empezó a recibir encargos de la nobleza europea. Pero cuando Vivaldi triunfó de verdad fue cuando conoció a Carlos VI. Este emperador le otorgó el título de caballero, una medalla de oro y una invitación a Viena. Él quería viajar a Viena cuanto antes, más que nada porque el público veneciano estaba ya cansado de su música pasada de moda y él apenas recibía encargos, así que empiezan las penurias económicas y tiene que malvender muchos manuscritos para poder financiar su viaje vienés. Pero Antonio confiaba en que el emperador iba a darle el puesto de compositor de la corte imperial. En 1730, con 52 años, Antonio viaja por primera vez a Viena y a Praga junto a su padre. Total, que llega a Viena y estrena... espera, no me lo digas. ¿Una ópera? Efectivamente. Con 59 años, su relación con Ana Giró le creó un problema. Antonio había montado un ciclo de óperas, para variar, y quería representarla en Ferrara, pero el cardenal de la ciudad exigía que la Giró no apareciese en escena, pues todo el mundo rumoreaba que era su amante. Vivaldi se puso chulo y se negó a que su obra la interpretase otra cantante. Así que al cardenal se le hinchó la vena y le prohibió pisar la ciudad por 2 motivos. 1. No oficiar misa, y 2. Tener una estrecha amistad con la cantante Giró. En 1740, con 62 añacos, decide mudarse definitivamente a Viena, donde le esperaba su gran admirador, Carlos VI, pero surgió un inconveniente. Al poco de mudarse, el emperador sufrió una intoxicación por setas venenosas y falleció con 55 años, por lo que nuestro anciano protagonista pierde cualquier posibilidad de empleo o encargo posible, y se traslada a una humilde hospedería. Pocos meses más tarde, Antonio Vivaldi fallece en la más absoluta miseria por una infección interna con 63 años. El compositor Carlo Goldini escribió: Vivaldi había ganado más de 50.000 ducados, pero su prodigalidad desordenada le ha hecho morir pobre en Viena. Musicalmente, Vivaldi es uno de los más grandes representantes del barroco italiano, pero también es un innovador. Compuso, que sepamos, más de 800 obras. Desarrolló la estructura del concierto, donde buscaba contrastes armónicos y melodías y temas modernos. Sus sonatas son más conservadoras, y su música religiosa refleja el estilo operístico de la época. Las Cuatro Estaciones tuvieron una gran importancia, pues son un buen ejemplo de música programática predecimonónica. Además, se le considera creador del concepto concerto per soli, en contraposición al concerto grosso. Como curiosidad, hoy seguimos encontrándonos óperas de Antonio. En 2006, un músico checo encontró la ópera Argipo, que llevaba 278 años perdida. Además, se descubrió que este cuadro es de Antonio por los pelillos rojos que asoman bajo la peluca, aunque algo intuían ya por el violín, el tintero, la partitura. Para terminar, os dejo con esta cita suya: los sentimientos humanos son difíciles de predecir.